Egipto. Cabezas en la arena. Hace 70 años, el arqueólogo Howard Carter reaccionó ante el gran descubrimiento del Valle de los Reyes como si se tratara de un maravilloso relato de aventuras lleno de intriga que termina felizmente cuando entra en la perdida ciudad de oro. Pero, ¿se trata realmente de un final feliz? Hoy en día, la historia ha dejado de ser una comedia para convertirse en una tragedia de proporciones internacionales. Howard Carter escribió un día que si no hubiera sido arqueólogo, podría haber sido un gran detective. Pero no al estilo de Sherlock Holmes, que establece deducciones sorprendentes que remata con la coletilla elemental, querido Watson, sino más bien el tipo de detective que verifica detalladamente todas las evidencias antes de organizar las claves por medio de soluciones maduradas cuidadosamente. Pero, tal y como Howard Carter escribió en su libro El descubrimiento de la tumba de Tutankamón, mientras que el resultado de sus hallazgos revelaban numerosos datos sobre las pertenencias del faraón, no ofrecía, sin embargo, casi ningún indicio sobre lo que hizo o quién fue. Al margen de que midiera 1,40 m, fuera de complexión débil y tuviera entre 17 y 19 años, concluía tristemente Carter, realmente había pocas cosas más a añadir, excepto que murió y fue enterrado aquí con su tesoro. ¿Quién era Tutankamón? ¿Por qué había muerto tan joven? ¿Murió de muerte natural o quizás fue asesinado? Con el objeto de intentar dar respuesta a todas estas y otras muchas preguntas, el cuerpo del joven rey fue sacado a la luz nuevamente a finales de los años 60 para volver a ser estudiado e intentar descubrir nuevas pistas con la ayuda de las últimas técnicas científicas. El gobierno egipcio había autorizado una de las autopsias más extrañas de todos los tiempos, cerca de 3000 años después de la muerte de la víctima. En diciembre de 1968, el profesor Harrison, un anatomista británico especializado en medicina forense, y un equipo de médicos científicos abrieron de nuevo el ataúd dorado. En condiciones caóticas, ante los turistas que no podían dar crédito a sus ojos, emprendieron por primera vez un examen con rayos X de los patéticos restos del esqueleto de Tutankamón para descubrir su edad, los vínculos de parentesco, la momificación y la causa de su muerte. El profesor Harrison descubrió que la momia descansaba sobre un lecho de arena exactamente como Howard Carter la había dejado en el otoño de 1926. La primera sorpresa fue su pésimo estado de conservación. La momia no había sido vendada de nuevo a pesar de que Carter afirmara lo contrario. Carter y sus colaboradores, víctimas de su gran excitación, habían descuartizado literalmente el cuerpo del joven rey, utilizando incluso la fuerza. La cabeza, los miembros y el torso del faraón habían sido separados unos de otros. Las orejas habían sido cortadas en dos y se echaba a faltar el pene erecto. Análisis detallados del grupo sanguíneo de Tutankamón hacen pensar que podía pertenecer a la familia cercana del faraón Akenatón. Tutankamón podría haber sido hijo y yerno a la vez de Akenatón, puesto que se había casado con su propia hermanastra. Este tipo de lazos sanguíneos eran en realidad frecuentes en tiempos del antiguo Egipto. El término momia deriva en realidad de la palabra persa resina o bitumo.
El examen a través de rayos X del profesor Harrison desveló algunos secretos de las técnicas de inyección de resina en el esqueleto durante el proceso de momificación. The nostril into the nose and then perforating the top of the nose. This has dislodged a small piece of bone from this region of the skull, and the piece of bone can be seen here quite clearly. Following this, the resin was introduced, and we can now see its presence indicated by this opaque shadow. One interesting feature to note is that there are obviously two fluid levels of the resin, suggesting that perhaps when the resin was first introduced, the head was in this sort of position, vertically backwards, so that when the resin was introduced, it sank to the lowest part of the skull, and then eventually the body was laid horizontally so that the other fluid level was achieved. This region of the skull is also interesting in that it shows us the wisdom teeth in process of being erupted. And this, of course, puts the age of Tutankhamun at death in the range 18 to 20. And other features that we can see in examination of the remains of Tutankhamun also confirm this age at death. If we look at the X-ray of the chest of Tutankhamun, we can also see that the vertebrae in his backbone are quite normal. And if one examines the top and bottom of each vertebra, one can see that there is a very dense line indicating the integrity of this part of the vertebra. This is the first thing to be destroyed when a person has very severe TB. This would indicate that Tutankhamun did not die from severe TB, as some people have thought. Harrison descubrió la clave de la verdadera causa de la muerte del joven rey en la zona frágil del hueso de la base del cráneo. This is within normal limits. But in fact, it could have been caused by a hemorrhage under the membranes overlying the brain in this region. And this could have been caused by a blow on the back of the head, and this, in turn, could have been responsible for death. ¿Fue asesinado Tutankamón en un golpe político o en una intriga de palacio? ¿O se golpeó la cabeza en un accidente, quizás cayendo de su carro mientras cazaba? Incluso después de la autopsia, las razones no han sido esclarecidas. El cuerpo real, o al menos lo que queda de él, finalmente fue ensamblado de nuevo sobre su lecho de arena y se volvió a encerrar. Actualmente, los patéticos restos del joven rey reposan de nuevo allá donde habían sido enterrados hace más de 3000 años. Se trata del único faraón del Valle de los Reyes que descansa en el lugar que le fue previsto, allá donde los grandes sacerdotes querían que reposara eternamente en su sarcófago dorado. Según los recientes avatares de la historia de las excavaciones, Howard Carter se transformó en una especie de Indiana Jones, un arqueólogo y saqueador americano de tumbas perdidas. La maldición persiste en todo el mundo en las películas de terror, los vídeos y los juegos electrónicos llamados La venganza de Tutankamón. En cuanto a los tesoros, permanecen todavía en el Museo del Cairo. El Museo Egipcio de El Cairo fue concebido por los franceses en 1902 y su utilidad como museo empieza a ser dudosa. Alguien lo ha descrito recientemente como una reliquia polvorienta del colonialismo y la peor vitrina del mundo para los más bellos tesoros de la tierra. El contenido de la tumba de Tutankamón sigue expuesto en cajas de presentación de los tiempos de Howard Carter, con etiquetas apenas legibles, en un ambiente más parecido a una estación ferroviaria que a un museo nacional.
No hay control de humedad. Los niveles interiores de contaminación equivalen al 80% de la polución exterior. Hay goteras en el tejado y algunas de las cajas ceden bajo su propio peso, como las que están encima de la gran hornacina de oro. El humo de los tubos de escape del denso tráfico del centro de la ciudad, en el exterior, devora las superficies doradas. Hemos encontrado ventanas abiertas por donde el agua caía sobre las vitrinas situadas debajo, que a su vez la dirigían hacia una magnífica joya que Tutankamón había llevado antaño alrededor del cuello. Si actualmente se intentara mover esta pieza, se desintegraría. Durante mucho tiempo se ha hablado de remodelar el museo, construir una extensión o incluso un nuevo museo especial. Se ha convertido en una carrera contrarreloj. Mientras tanto, la exquisita calidad de las piezas expuestas sigue maravillando a los turistas venidos de todas partes que diariamente visitan el museo. What can I say? The most beautiful thing in the world. You get a funny feel about it anyway, just looking at the thing. It's so impressive, I can't believe it. Oh, it's beautiful. Yeah, it's just great. What I especially loved was all the jewelry and the necklace and everything. It's amazing and it's unbelievable. Hemos recibido autorización para pasar al otro lado del escenario y adentrarnos en el departamento de conservación del museo para ver con nuestros propios ojos las reparaciones urgentes de dos de los tesoros más conocidos de la tumba. Uno es el maniquí de madera, que es también un busto que representa al propio rey. El yeso esculpido de su rostro se deteriora rápidamente. To protect this collection, we need a lot of time and a lot of patience because every object should be looked again let's say every 5 to 10 years. Because they are in a different context. The humidity is much more higher in Cairo than in Luxor. Besides the fact the pollution is everywhere. We work very quietly. We have certainly among the best restorers in the world, and we don't make such publicity about it. La degradación de los tesoros es bastante grande, pero después de lo que hemos visto, los remedios son todavía peores. De momento se aplica una fina capa de papel adhesivo reversible con agujas hipodérmicas entre el yeso y la madera. Así se devuelve el yeso a su lugar, pero se agrieta a causa de la presión. Cuanto más quieren hacer los conservadores para salvar la situación, es peor. En un periodo de 2 minutos y con las mejores intenciones del mundo, se daña más la pieza que en los 3.500 años de edad que tiene. Basta con multiplicar este dato por la gran cantidad de antigüedades y de monumentos en Egipto para percibir la magnitud de la crisis. Hemos expuesto este hecho al responsable de la administración de todas las antigüedades egipcias, el doctor Mohamed Ibrahim Bak. Whenever you go, you find monuments. And because of this richness, we cannot deal with all the objects which appear even suddenly or sometimes by excavation. We have sometimes to cool up and cover some of these excavations for a while till with sand. And you know our country is dry and the weather can preserve the monuments better than we can now.
With more and more antiquities and more problems associated with them, are we talking about a crisis as major as, say, Venice in peril? We cannot bury our heads in the sand. We will not wait till we reach a crisis. We have to deal with the monuments now in the very quickly. Otherwise, we will lose a very good part of our human heritage. I would like to tell you something. The rush of the tourists is now gives us another problem. Cada año, más de 1 millón de turistas desembarcan en trenes, barcos o aviones y convergen hacia el Valle de los Reyes para admirar con sus propios ojos la tumba de Tutankamón. Primero, pasan por las manos de los operadores turísticos locales, cuya supervivencia depende de los visitantes. Involuntariamente, los turistas contribuyen a la destrucción de los objetos y monumentos que han venido a visitar. Su transpiración incrementa notablemente los niveles de humedad en las tumbas que visitan. El ruido de los autobuses, el crujir de la grava bajo sus pies e incluso las animadas conversaciones cuando charlan para ver si han comprado algo realmente antiguo repercuten sobre las antiguas piedras. Algunos rozarán o se apoyarán en las paredes o columnas, treparán por pintorescas ruinas para posar mejor en una foto. Otros orinarán incluso en las tumbas o grabarán su nombre en ellas para manifestar que pasaron por allí. Tras 70 años así, desde que Howard Carter hizo este gran descubrimiento, cuando los turistas llegan a su destino, no les queda mucho por ver. La tumba de Tutankamón, que continúa anunciándose en revistas de todo el mundo, fue cerrada al público hace casi 3 años. Hemos invitado al doctor Shanky Nankala, quien dirige las obras de conservación en todo Egipto, para que nos acompañe al interior de la tumba y nos explique lo que ocurre exactamente. When we came here, we noticed that the number of visitors is a very large number, about 3,000 to 4,000 a day. This means that we have a lot of water vapor, carbon dioxide and dust which are precipitating on the walls of this tomb. And we noticed there is something wrong. What about these spots? And we took samples and we analyzed them in the university at Cairo. And then we found that there are many microorganisms, bacteria, fungi, which are very active. Then, what can we do for this tomb? If we leave it like that, perhaps we'll lose all the paints on it one day. In what ways do you think the international community can help? Is it expertise or finance? No, what we need, training of young Egyptian conservators and restorers, that's very important. We need materials. This is because we don't have a market for restoration materials in Egypt. We import everything from abroad. We need knowledge and experience in restoration for this material because most of these materials are new materials and we can't use any material like that for the restoration of a monument without having a lot of experience behind. Are the problems here characteristic of other tombs in the Valley of the Kings? We have problems in all the tombs in the Valley of the Kings, and we need the help of the international community in this field, really. Sin duda, necesitan ayuda.
Pero el problema va mucho más allá de los turistas y los tesoros. La propia estructura de las tumbas, así como la geología y el clima del Valle de los Reyes, son cada vez más impredecibles. Desde las súbitas inundaciones hasta los terremotos, todo convierte esta necrópolis en un lugar poco seguro. La suerte de una de las tumbas más conocidas y bellas, la tumba ricamente decorada del faraón Seti I, quien reinó en Egipto un cuarto de siglo después de Tutankamón, muestra cuál podría ser su destino. Cuando la tumba se abrió por primera vez en 1817, el color de estas figuras era tan fresco y brillante como el día en que fueron pintadas. Todavía hoy, por encima del nivel de la cabeza de los visitantes, se percibe un poco su frescura y calidad tridimensional, cuando la luz se proyecta en su superficie. Pero 7.000 visitantes desfilan por esta tumba en época de vacaciones. A la altura de los turistas, los colores rojos, blancos y amarillos se han ido borrando progresivamente. Es una lástima, pero todavía lo es más lo que sucede encima de nuestras cabezas, con el famoso techo pintado que representa una noche estrellada donde el desastre aún es mayor. A finales de los años 80 se desplomaron 3 metros cuadrados de yeso. El incremento de la humedad y los movimientos geológicos de las montañas situadas en la parte superior provocaron hace 2 años la caída de otras partes del techo. El resultado, que los restauradores estudian actualmente en la Universidad de El Cairo, es que la magnífica tumba de Seti I ahora está cerrada al público y es muy probable que la cámara funeraria tenga que permanecer cerrada para siempre. Otra tumba, en el muy cercano Valle de las Reinas, vive actualmente una tregua temporal. Para conseguirlo, fueron precisos 5 años de trabajo y centenares de miles de dólares. La conservación de 150 metros cuadrados de paredes primorosamente pintadas en relieve en la tumba de Nefertiti, que se parece a una verdadera joya, comenzó en 1986, con un equipo internacional de expertos dirigidos por conservadores italianos muy cualificados, financiada por el Instituto Getty, cuya sede se encuentra en California. El problema al que tuvieron que enfrentarse era el agua que rezumaba por la piedra caliza y que formaba cristales de sal entre la roca original y el yeso, que a su vez había empujado el yeso de las paredes y había provocado el agrietamiento de la pintura. En parte era causa de las características de la piedra madre y por otra parte era debido a la creciente humedad en el conjunto del Valle del Nilo, agravada por la construcción de la presa de Asuán y su impacto inesperado sobre el ecosistema. La única solución posible consistía en quitar el yeso que se desconchaba, trozo a trozo, y con un buril arrancar uno a uno todos los cristales de sal incrustados en la roca. Se trata de un proceso extremadamente lento. Después se volvió a adherir los trozos de yeso y se rellenaron todas las fisuras con yeso de cal, fabricado con grava finamente molida extraída de la propia tumba. Finalmente, hubo que restaurar las pinturas con acuarelas que podrán borrarse si en el futuro resultase necesario. Pero en lugar de aplicar sobre los bloques pintura en capas, los conservadores pintaron una serie de finas líneas paralelas, visibles de cerca, pero que realmente asemejan la pintura original desde lejos. Así se daba testimonio de las partes que habían sido restauradas. Pero incluso tras todo este trabajo y el gasto consecuente, el problema de base no ha sido resuelto. La piedra caliza seguirá formando cristales de sal. La tumba de Nefertiti ha sido aclamada como un triunfo y un modelo a seguir en futuros proyectos de conservación.
Sin embargo, no es seguro en absoluto que algún día vuelva a abrirse al gran público. Se trata simplemente de una de las centenares de tumbas de la Ciudad de los Muertos, y a la larga se impondrá una selección. ¿Qué se podrá salvar y qué se perderá? De vuelta a Londres, en el corazón de la egiptología británica, la cuestión clave es la siguiente. ¿Cómo puede alguien, se trate de las autoridades gubernamentales o de arqueólogos, adoptar semejantes decisiones? What are the priorities between preserving the greatest hits of Egyptian antiquities or preserving more mundane, or what might seem more mundane artifacts? In terms of conservation, I think it does need to be decided what is worth preserving and what can't be preserved. Egypt is one large archaeological site. By Egypt, I mean the Nile Valley, the Delta, the adjacent deserts. It's one enormous archaeological site. There's at least as much to come out of the ground as has already come out of that, I'm quite sure. And as a result, we have to be realistic. The resources are not available to conserve and preserve everything. There are far too many antiquities in Egypt, far too many tombs and temples and so on. To conserve them all, we therefore have to establish priorities. Do you think conservation is sufficiently well resourced at the moment? Probably not. And the answer to that? The answer to that is to gain funds, I imagine, from international bodies, perhaps bodies like UNESCO. Very rich institutions like the Getty Museum, who, to their credit, of course, have already made substantial contributions to the conservation of Egyptian antiquities. Is there a need for a more coordinated effort amongst the international community of archaeologists? Each country tends to do its own thing, archaeologically in Egypt. I mean, this has been the tradition. That is not to say that we don't speak to each other, we certainly do. But it's at informal gatherings rather than in a formal committee, let us say. I would say, given that the work done in Egypt is of a good quality, is of a high standard, I think we can, in the future, speak to each other more closely. There are moves afoot to form, in fact, some kind of body that would coordinate archaeological work in Egypt. If people continue to dig for scholarly reasons, and in doing so enhance the conservation problem, what do you feel about that? The implication of that question is that we should stop digging. If we stop digging, we will lose important information because things are not standing still in Egypt. Many of these sites are in very great danger from agricultural encroachment, from modern development of various kinds. In an ideal world, yes, we probably would stop, we would conserve, we would record, document and publish what already exists. We can't do that because every day things are being destroyed, for understandable reasons, but they are being destroyed. La conservación de monumentos en Egipto comenzó en tiempos de los romanos, y una gran parte de los problemas actuales provienen, de hecho, de antiguas soluciones. Partes de la Esfinge en ruinas se reconstruyeron a mitad de los años 80 con grandes bloques de piedra caliza. Pero la utilización de un sistema de fijación inadecuado ha provocado la fractura de algunos de estos bloques que han estallado por su base. Se han experimentado otras soluciones que tampoco han funcionado. Los expertos van y vienen, pero nadie se pone de acuerdo sobre lo que hay que hacer. La Esfinge ha estado más expuesta a la polución durante los últimos 50 años que a lo largo de los 50 siglos anteriores, y esto se ha convertido en el problema más importante de su conservación frente al mundo moderno. ¿Hay que restaurarla tal y como fue en sus momentos de esplendor o conservarla en su estado actual? ¿Se trata de una cuestión de control de la polución o es preciso que la escultura en piedra de más de 60 metros de altura sea enclaustrada en su propio microclima? ¿Qué técnica de restauración y de conservación será más adecuada?
Una conferencia internacional del más alto nivel, con más de 70 delegados de todo el mundo, se reunió recientemente para discutir acerca de estos problemas y a lo largo de la rueda de prensa, que tuvo que retrasarse casi una hora a causa del ruido provocado por el tráfico en la carretera de Gizeh, anunciaron en primer lugar que no eran capaces de ponerse de acuerdo sobre el mejor modo de poner a salvo la Esfinge y que además no coincidían respecto a cuánto tiempo podía sobrevivir en aquellas condiciones. Más allá de estas cuestiones, ¿qué sucede en una dimensión política de mayor amplitud? ¿Cuáles son los derechos de los científicos y conservadores occidentales a la hora de imponer su ley a los egipcios respecto a la mejor manera de preservar su propio patrimonio? ¿Se trata en realidad de su patrimonio, después de que todos los occidentales hayan utilizado a lo largo de los últimos 200 años antiguos objetos egipcios para entender mejor la cultura occidental? Planteando la pregunta de otro modo, ¿qué pasaría si los egipcios organizaran una conferencia internacional de alto nivel para discutir sobre la mejor manera de conservar esculturas públicas de Occidente, como la columna de Nelson en Trafalgar Square o la Estatua de la Libertad? Políticas como la conservación, la cultura global, la experiencia occidental y la dignidad nacional se han convertido en algo particularmente sensible. Y el enigma de la Esfinge, ¿cómo conseguir evitar que la inmensa cabeza no acabe entre la arena del desierto? Los sabios volvieron a reunirse algunos años más tarde cuando se desprendió el hombro derecho de la Esfinge. Se reconstruyó de nuevo la desdichada criatura con bloques de piedra caliza, pero esta vez fueron más pequeños y se ensamblaron con un material distinto. En el mundo de la arqueología, este tipo de soluciones son conocidas como arqueología instantánea. Se plantea una cuestión importante: ¿quién asume la responsabilidad? Dado que el antiguo Egipto actualmente estaba considerado cuna y crisol de la civilización occidental, monumentos como la Esfinge son parte del patrimonio nacional o internacional. I'm very worried by the word heritage. When I hear the word heritage, I reach for my gun, because it is such an exclusive idea, the idea that some people don't have this and we do. I feel unhappy with it. And so I think that Egypt is really part of us all. So that I feel that the preservation of objects in Egypt is something of deep concern to all of us, and not just to Egyptians. It's concern to people of Western Eurasia and Africa, because it's part of, it's played a central role in the formation of all of our cultures. One area of sensitivity where this conservation issue is concerned is that some people in Egypt embrace international help, thinking they need as much technical assistance as they can get, while others see it as a covert form of colonialism and really feel that they should look after their own problem. Egypt is not a rich country, and I think that other countries ought to contribute to it. Now, whether this should be done through Egyptian organizations so Egyptians can control, that seems to me a good idea. And I can see the reluctance of Egyptians to hand over control of large parts of their territory and material possessions to foreigners for even the best of purposes, for preservation. So that, I think, has to be handled very delicately. Quienes están mejor situados para hablarnos de estas delicadas negociaciones son los arquitectos de Londres, que han asistido a la escasamente convincente conferencia de El Cairo. El Departamento de Conservación ha recibido recientemente una solicitud del gobierno egipcio para establecer un plan que debe permitir un nuevo desarrollo de la zona en torno a las pirámides y la Esfinge. No se trata de un simple problema técnico, también tiene una dimensión humana. The material of the Sphinx is deteriorating more rapidly than it has done before. There is nothing inherent in the material of the Sphinx which has changed, so it must be factors in the environment which are causing it. And those clearly are to do with the numbers of tourists, the urban encroachment from Cairo, which is now surrounding it, the buses, the air pollution, and so on. Usually when you see pictures of the pyramids and the Sphinx, it's sort of completely isolated from the environment that surrounds it. But these panoramic pictures give a very good idea of both the environment and presumably the social problems in handling it, because, okay, we've got rubbish tips here, we've got drain pipes here, we've got traffic here. I mean, these are all kind of human things that you can't just wish away. I think it's part of the conflict between taking a World Heritage site that is always going to attract growing numbers of tourists. In fact, is attracting growing numbers by a matter of government policy to increase their overseas tourism. And we know all over the world that monuments are actually being destroyed by the very pressures of tourism. What we have to do is put together programs of sustainable management. How can you defuse this?
I mean, how can you diffuse that? That sounds very simple, but of course sometimes it requires moving entire communities and, you know, putting a ring fence around objects and so on, which is obviously a major kind of social decision. What exactly is your plan specifically, or your draft plan for dealing with these problems? One of the problems that the Egyptians have is that the urban encroachment, the urban environment has encroached actually upon the archaeology. When people visit this site, they think of the pyramids and the Sphinx. What they don't realise, perhaps the average tourist doesn't realise, that he's looking at an entire necropolis which stretches over 40 miles down the Nile Valley. And buried beneath the village which has grown up around the pyramids are all the original funerary temples, the causeways, the docking places which were on the original course of the Nile and so on. All of that is now buried beneath new settlement. The Egyptian Antiquities Organisation and the Giza government would like to remove that settlement. My God, I mean, you know, talk about a conservation problem. That's, I mean, presumably 50 years ago that wouldn't have been a problem. You just told them to get out. But today, with, you know, participation in design decisions and people actually being asked about where they want to live, that can't be an easy thing to do. 50 years ago it wouldn't have been a problem because the settlement wasn't there. But it certainly isn't an easy thing to do, to move a village of that size, if only for the fact that those people are there because they are employed in servicing the tourists. If you were able magically to remove the settlement and put it somewhere else, you would still have a problem of people being attracted to live on the site. Poor people who need to work near the site and need to live where they're working. Los planes de los arquitectos no solo suponen desplazar una población en su totalidad, también pretenden impedir que los autobuses circulen demasiado cerca, diseñando una carretera periférica, reubicar los caminos de camellos en el desierto, hacer algo con el alcantarillado y construir un centro de interpretación que desplace la actual concentración de multitudes en torno a los monumentos. A pesar de las inmensas implicaciones sociales, políticas y económicas, los planes de los arquitectos deben avanzar. Se trata de un signo esperanzador para el futuro. I think it's appreciated that Western expertise is required. Is it sometimes difficult to offer it? I think it's frequently difficult to offer it. You've got to be very conscious of the local politics and the way that the idea of the heritage fits into national identity. There's no such thing as a black and white situation in this sort of environment. You need to be able to compromise and ensure that you can put together a proposal that is in the best interest of the monument and is also politically achievable, because we're still dealing fundamentally with politicians. And they, just as politicians in this country or in anywhere in Europe or in America, they expect results. And they expect results within a relatively short space of time. Within their political lifetime. Oh, yes. And now sometimes that itself raises problems, as I think we're beginning to see at the Sphinx, where results are required very quickly. Every time a large amount of the Sphinx falls off, a senior member of the EAO gets fired. Now, clearly with that sort of pressure on you, they're very nervous about doing anything. La Universidad de Columbia en Nueva York es un buen lugar para profundizar sobre las implicaciones políticas de la comprensión del Antiguo Egipto en el mundo actual. El profesor Edward Said se ha especializado en el estudio de los cambios de actitud en Occidente respecto al mundo árabe. You've written that the nature of Egyptology is less about Egypt and more about Europe. What exactly do you mean by that? You go to Egypt, Cairo in particular, and you walk in what is essentially a messy city. I mean, Cairo, to me, is tremendously important and interesting because it is a hybrid. It's an amalgam of about 500 different styles, none of them rationally worked out, but somehow coexisting with all the others, you see. And that image of Egypt is completely lost. Now, of course, you can immediately gravitate out towards the Giza side and see the pyramids and so on, and then go down the Nile in an air-conditioned boat that completely insulates you from the surroundings. So you can do that, and of course tourists are encouraged to do that because the packaging is attractive, and you don't have to make contact with disease and poverty and Islam and Arabs and all that other stuff. El hecho de dar la espalda al Egipto islámico contemporáneo en beneficio de las civilizaciones más lejanas y confortables de los antepasados fue también una característica de los años 20. Es la época en que fue descubierta la tumba de Tutankamón.
y los arqueólogos y administradores británicos tuvieron grandes dificultades para comprender la vida real de los egipcios de su tiempo. Well, they were constructing an ancient Egypt, that is, something that was cut off as far as possible from the modern Egypt that they were trying to administer. And this is a common problem again, that a lot of early 20th century people were puzzled, how could the Italians have produced the Renaissance? How could these inferior people have produced the greatest works of art? And so the modern Egyptians had to be shut away from ancient Egypt. It was also an extremely aristocratic society, because the Egyptian remains they were concerned with were those of royalty. And they liked gossip. They liked looking at relationships between various pharaohs and princesses and things like that. And it was very glamorous, and it was also wonderfully illustrated. I mean, you have these wonderful representations of royalty, so you could focus on the upper class, and for upper class Egyptologists living in a great British Empire, this was very congenial. Tutankhamun's tomb had everything. It was, in many ways, the last of the great excavations. Aristocratic patronage, European experts being blatantly colonial, wearing their topees and their white suits and drinking champagne as an Egyptian workman chipped his way through. And I think that since the 1970s, there's been a good deal of nostalgia among Europeans for this heyday of colonialism when whites could rule without self-consciousness. But I think the main thing is that archaeologists now have to work with the local population and can't neglect them or ride roughshod over them in a way that they were still just able to do in the 1920s. Of course, the thing about the Tutankhamun excavation is that they started digging in 22 under one system, the old veiled protectorate of Britain. Right. And by 1925-6, when they got going with the rise of Egyptian nationalism, Yes. it was a completely different system. We have a situation today, of course, where ancient Egyptian objects are scattered all over the world, and a lot of them are presenting enormous conservation problems. So where do we go from here? Once you get past the nationalist issue and sort of phony sovereignty questions, this really belongs to us, bring them all back, that sort of thing. Or the other saying, it's really part of our heritage, we found them, the Europeans saying that. Once you get past that, I think what is really the most important thing would be sort of frank and honest exchanges by archaeologists, not political ones, but about the state of knowledge that exists in, say, Europe and the West generally, and in places like Egypt, amongst Egyptians, on the other hand, and setting archaeology for the first time in the contemporary political and cultural setting. So historically, archaeologists felt they could do anything because they had the protection of the army and the sovereign. Now, I think it would be important for archaeologists exactly to stop isolating themselves and to talk about these issues that have to do with the sensibility of the natives, the place of archaeology in the local life, contemporary, etc., and the state of exchange between the West and a country like Egypt, which is a very complex and interesting subject and can be looked at. It's never done. Instead, you get these polarized and rather stupid, in my opinion, debates. En su libro El descubrimiento de la tumba de Tutankamón, escrito 10 meses después de que Howard Carter abriera la tumba por vez primera, la hermana de Lord Carnarvon escribió: una historia que empieza como la cueva de Aladino y que termina como el mito griego de Némesis no puede dejar de conquistar la imaginación de todas las mujeres y todos los hombres en su existencia cotidiana. La cueva de Aladino ha permanecido intocada desde el 1323 a.C., intacta durante el ascenso y el declive de los imperios griego y romano, el nacimiento del cristianismo y del islam, las cruzadas, el renacimiento y las grandes revoluciones que anunciaron el advenimiento de la era moderna, hasta que en 1922 la lámpara de Aladino fue finalmente descubierta y suscitó un interés mundial sin precedentes gracias a sus misterios, sus tesoros y su arte. Pero Némesis debe continuar, primeramente mediante la forma simbólica de la muerte de Lord Carnarvon y desde entonces en las controversias internacionales sobre los arqueólogos extranjeros que trabajan en las arenas del desierto.
¿Quién ayuda a quién? ¿Los occidentales contra la filosofía oriental? ¿Quién es responsable de preservar el contenido de la gruta mientras que ha sido expuesta a la impura luz del día y se degrada rápidamente? Existe la cuestión del colonialismo cultural y finalmente la pregunta sobre la propiedad del patrimonio contenido en la cueva de Aladino. Todo esto es la consecuencia de hallar el cuerpo de un faraón menor de la nueva dinastía que probablemente murió de forma violenta cuando tenía 18 años. Una de las frases favoritas de Howard Carter sobre el descubrimiento proviene del Papa Pío XII, quien confesó a la hermana de Carnarvon: no se trata de una exhumación, es una resurrección. Todavía no sabemos hoy en día qué resucitó exactamente cuando se abrió la tumba. Poniendo todas las cosas en una balanza, quizás hubiera sido mejor no encontrar jamás la cueva de Aladino. Al principio no veía nada. El aire cálido que salía de la habitación hacía bailar la luz de la llama y me deslumbraba. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la tenue luz, comencé a percibir detalles de la habitación que emergían lentamente entre la niebla. Animales extraños, estatuas, oro, todo era dorado, por todas partes.
ribcage at death. If we look at the X-ray of the chest of Tutankhamun, we can also see that the vertebrae in his backbone are quite normal. And if one examines the top and bottom of each vertebra, one can see that there is a very dense line indicating the integrity of this part of the vertebra. This is the first thing to be destroyed when a person has very severe TB. This would indicate that Tutankhamun did not die from severe TB, as some people have thought. Harrison descubrió la clave de la verdadera causa de la muerte del joven rey en la zona frágil del hueso de la base del cráneo. This is within normal limits, but in fact it could have been caused by a hemorrhage under the membranes overlying the brain in this region. And this could have been caused by a blow on the back of the head, and this, in turn, could have been responsible for death. ¿Fue asesinado Tutankamón en un golpe político o en una intriga de palacio? ¿O se golpeó la cabeza en un accidente, quizás cayendo de su carro mientras cazaba? Incluso después de la autopsia, las razones no han sido esclarecidas. El cuerpo real, o al menos lo que queda de él, finalmente fue ensamblado de nuevo sobre su lecho de arena y se volvió a encerrar. Actualmente, los patéticos restos del joven rey de un final feliz. Hoy en día, la historia ha dejado de ser una comedia para convertirse en una tragedia de proporciones internacionales. Howard Carter escribió un día que si no hubiera sido arqueólogo, podría haber sido un gran detective. Pero no al estilo de Sherlock Holmes, que establece deducciones sorprendentes que remata con la coletilla elemental, querido Watson, sino más bien el tipo de detective que verifica detalladamente todas las evidencias antes de organizar las claves por medio de soluciones maduradas cuidadosamente. Pero, tal y como Howard Carter escribió en su libro El descubrimiento de la tumba de Tutankamón, mientras que el resultado de sus hallazgos revelaban numerosos datos sobre las pertenencias del faraón, no ofrecía, sin embargo, casi ningún indicio sobre lo que hizo o quién fue. Al margen de que midiera 1,40 m, fuera de complexión débil y tuviera entre 17 y 19 años, concluía tristemente Carter, realmente había pocas cosas más a añadir, excepto que murió y fue enterrado aquí con su tesoro. ¿Quién era Tutankamón? ¿Por qué había muerto tan joven? ¿Murió de muerte natural o quizás fue asesinado? Con el objeto de intentar dar respuesta a todas estas y otras muchas preguntas, el cuerpo del joven rey fue sacado a la luz nuevamente a finales de los años 60 para volver a ser estudiado e intentar descubrir nuevas pistas con la ayuda de las últimas técnicas científicas. El gobierno egipcio había autorizado una de las autopsias más extrañas de todos los tiempos, cerca de 3.000 años después de la muerte de la víctima. En diciembre de 1968, el profesor Harrison, un anatomista británico especializado en medicina forense, y un equipo de médicos científicos abrieron de nuevo el ataúd dorado. En condiciones caóticas, ante los turistas que no podían dar crédito. Este tipo de lazos sanguíneos eran en realidad frecuentes en tiempos del antiguo Egipto. El término momia deriva en realidad de la palabra persa resina o bitumo. El examen a través de rayos X del profesor Harrison desveló algunos secretos de las técnicas de inyección de resina en el esqueleto durante el proceso de momificación. The nostril into the nose and then perforating the top of the nose. This has dislodged a small piece of bone from this region of the skull, and the piece of bone can be seen here quite clearly. Following this, the resin was introduced, and we can now see its presence indicated by this opaque shadow.
One interesting feature to note is that there are obviously two fluid levels of the resin, suggesting that perhaps when the resin was first introduced, the head was in this sort of position, vertically backwards, so that when the resin was introduced, it sank to the lowest part of the skull, and then eventually the body was laid horizontally so that the other fluid level was achieved. This region of the skull is also interesting in that it shows us the wisdom teeth in process of being erupted. And this, of course, puts the age of Tutankhamun at death in the range 18 to 20. And other features that we can see in examination of the remains of Tutankhamun also confirm this age. A sus ojos, emprendieron por primera vez un examen con rayos X de los patéticos restos del esqueleto de Tutankamón para descubrir su edad, los vínculos de parentesco, la momificación y la causa de su muerte. El profesor Harrison descubrió que la momia descansaba sobre un lecho de arena exactamente como Howard Carter la había dejado en el otoño de 1926. La primera sorpresa fue su pésimo estado de conservación. La momia no había sido vendada de nuevo a pesar de que Carter afirmara lo contrario. Carter y sus colaboradores, víctimas de su gran excitación, habían descuartizado literalmente el cuerpo del joven rey, utilizando incluso la fuerza. La cabeza, los miembros y el torso del faraón habían sido separados unos de otros. Las orejas habían sido cortadas en dos y se echaba a faltar el pene erecto. Análisis detallados del grupo sanguíneo de Tutankamón hacen pensar que podía pertenecer a la familia cercana del faraón Akenatón. Tutankamón podría haber sido hijo y yerno a la vez de Akenatón, puesto que se había casado con su propia hermanastra. Egipto. Cabezas en la arena. Hace 70 años, el arqueólogo Howard Carter reaccionó ante el gran descubrimiento del Valle de los Reyes como si se tratara de un maravilloso relato de aventuras lleno de intriga que termina felizmente cuando entra en la perdida ciudad de oro. Pero, ¿se trata realmente